Hola, gente respirante de Método Lasai. Hoy nos acompaña Andrés Vesga, creador de la práctica del movimiento en Hong Kong, un espacio donde enseña y comparte la cultura del movimiento con su comunidad. Andrés es estudiante de Ido Portal desde el 2012 y ha hecho un viaje fascinante. Pasó del fitness tradicional a convertirse en un referente de la cultura de movimiento, explorando cómo el cuerpo, el movimiento y la respiración nos ayudan a vivir mejor. Andrés, bienvenido a Método Lasai. Muchas gracias. Te agradezco esta invitación y con muchas ganas de tener esta conversación contigo. Pues bueno, vamos al lío. ¿Cómo fue tu camino desde el fitness hasta descubrir la práctica del movimiento? Bueno, tratando de hacer la historia larga, no tan larga, am, digamos que hasta antes de conocer a mi profesor de movimiento, yo tenía dos maneras de hacer fisicalidad. Una es lo que yo hacía para mí, lo que me gustaba hacer a mí, que fue interesarme en artes marciales cuando niño, desde los 8 años. Luego, pasé unos años haciendo danza, ballet, contemporánea, jazz, etcétera. Luego hice por años y competí en gimnasia aeróbica, y luego volví a artes marciales, y todo eso a través de mi vida. En el otro lado estaba mi trabajo, con lo que empecé a trabajar desde los 15 años fue en fitness. Y en fitness tenía mi carrera, mi trabajo en Colombia, luego viajamos con mi esposa a Hong Kong en el 2009. Eh, entonces, digamos que sin saberlo, yo mismo estaba interesado en movimiento como tal, porque realmente no era una sola cosa que me gustaba. Hacía algunos años de algo y luego sentía que tenía una curiosidad por algo más, y tenía estas dos cosas. Y cuando conocí a mi profesor, Ido Portal, eh, una vez más, haciendo la historia un poco corta, tomé estos 2 días de curso con él, y me encontré con unas ideas que realmente no había escuchado antes, al menos no en esta forma, acerca de la fisicalidad, acerca de cómo, cómo se ve el cuerpo humano en cuanto a fuerza, coordinación, flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y vi este mundo de posibilidades del movimiento y dije, inmediatamente dije, ok, esto, por aquí es donde yo quiero ir de aquí en adelante. Y empecé a ser estudiante de él por unos años, y poco a poco empecé ya a retirarme del fitness y empezar a trabajar un poco dictando, enseñando, compartiendo estas cosas de movimiento, hasta que en el 2017 ya lo único que yo hago es enseñar movimiento, y ya dejé el mundo del fitness. Y más o menos así, desde ahí, eso es lo que he estado haciendo. Claro, la gente que nos escuche dirá, pero si yo ya me muevo, eh, Sí. ¿qué creencias tuviste tú que desaprender en este proceso? Muchas, ¿vale? Para poner una analogía que es un poco más clara y es más aceptada, hablemos de nutrición por un momentito, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, bueno, comer es una cosa y comer es otra. Es decir, tú puedes alimentarte yendo a McDonald's todos los días, comiendo, ¿no? Dulces, paquetes, Ujú. Doritos. Y bueno, ya creo que la gente tiene más claro que le das a eso por 5 años y tu cuerpo y tu salud es una cosa, versus comprar tú la comida en el supermercado, cocinar en tu propia casa, ¿no? Tus vegetales, tus carnes, etcétera. Y eso te da otros resultados completos. Entonces, el movimiento es muy similar. Hay muchas formas de moverse y algunas te dan unos resultados que son buenos para ti a nivel de mantenerte, digamos, fuerte, coordinado, biomecánicamente funcionar, ¿no? Correctamente, buena postura. Otros ejercicios te empiezan a dar sobreuso en el cuerpo, otros ejercicios quizás por un año o dos.
te hace sentir bien, pero si haces lo mismo los siguientes 3, 4, 5 años, la curva de progreso empieza a volverse plana y eventualmente te podría hacer daño. Entonces, me hizo ver el movimiento como algo mucho más profundo, que que principalmente lo que me hizo fue hacer ver que las cosas que a mí, a Andrés, le gustaban desde chico, que era ser curioso por el movimiento, como te dije, ¿no? Entonces, yo soy de aquellos que ven una pelota y quiere estar jugando. Me gusta artes marciales, me interesa la danza, me interesa yo siempre he tenido esa, ¿no? Como esa rasquiña, por decir algo, sobre la fisicalidad y el cuerpo. Mientras que en fitness, lo que yo hacía como trabajo es más como la forma en verte bien en el espejo, por decir algo, y no es disfrutar del cuerpo, disfrutar de lo que tú puedes hacer como tu cuerpo. Antes de empezar el video, te hablaba, mucha gente quiere ver cómo, okey, yo tengo que entrenar mi cuerpo, eso pasa mucho en los gimnasios, tengo, porque me toca, digamos. Entonces, no es que me guste. Entonces, van al gimnasio y van una hora, media hora, quiero salir rápido de esto, están con el teléfono, con el móvil todo el tiempo, o con audífonos escuchando otra cosa, o con una pantalla al frente en el gimnasio. En otras palabras, están, pero no quieren estar. No hay un disfrute, no hay una presencia física y mental en lo que están haciendo. Y con movimiento, me di cuenta que, okey, esto es una cosa que me gusta y encima puedo enseñar lo que me gusta. Y eso fue lo que me gustó más, que lo que me gusta a mí hacer personalmente es una cosa que eventualmente puedo ofrecerle a gente y que disfruten también de su cuerpo, de su fisicalidad y aprendan a disfrutar de moverse, y no solamente lo vean como algo que es obligatorio, ¿eh? Divertirse. Entre otras cosas, divertirse y también ser curiosos, ser curiosos. Quizás hay cosas que no son divertidas al principio, ¿vale? Pero que si eres curioso y te esperas un poco y indagas y te pones interés en las cosas, empiezas a encontrar diversión en todo. No tiene que ser lo obvio de divertirse, ¿no? De poner una música y salsa y bailar. Hay cosas que pueden ser moverte, yo qué sé, caminar muy lento y aprender a apreciar cómo se mueve tu mano. Al principio, para alguna persona esto puede ser imposible y aburrido, pero si uno aprende a ser curioso con ciertas cosas, todo puede ser lo que tú dices divertido, ¿no? ¿Y qué significa para ti educación del movimiento? Ah, bueno, esto una vez más, si hablo un poco con mi historia en fitness, es muy distinta. No es en fitness, inclusive en otras culturas, inclusive en danza o en artes marciales. Tú puedes ir a un sitio y te pueden enseñar un ejercicio, te pueden enseñar otro ejercicio y tú repites y bueno, pues hasta ahí. Aprendiste a mover una parte de tu cuerpo. Educación de movimiento, lo que nosotros hacemos es mucho más profundo. El cuerpo humano es complejo y yo estoy interesado tanto en aprender de mí como en enseñar esas cosas que aprendo y que me parecen tan interesantes que cualquier persona debería aprender y debería conocerse a sí mismo. Entonces, lo que nosotros tratamos de enseñarle a la gente no solamente es el qué hacer, haz este ejercicio, sino el por qué, Ujú. el cómo, el por qué debe hacerse esto que estamos haciendo, el cómo debe hacerse. Y esto lo podemos llevar a cualquier nivel, ¿no? En mis clases, por ejemplo, no solamente durante las clases que yo enseño, que son más o menos de 2 horas a 2 horas y media una clase. En mi grupo no solamente hablamos del qué hacer, sino hay mucho lo que te hablo del por qué, de por qué la postura debe ser de esta forma, por qué la respiración hay que buscar, por qué es importante respirar de esta forma, etcétera. Sino que además también en mi grupo, una vez al mes, tenemos una em, conferencia
digamos, que les hago de 1 hora o algo así, donde simplemente es algo teórico, donde hablamos, puede ser de biomecánica, puede ser de anatomía, puede ser del sistema de respiración, puede ser mm, de cómo nuestra atención y nuestra mente tiene que estar presente con nuestro cuerpo y aprender a unirnos y a vernos como seres humanos, como un todo, ¿no? Que tenga nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones y aprender a trabajarlas y a estar presente con todas ellas todo el tiempo. Y no solamente cuando trabajo mi cuerpo, mi mente está en otro lado, cuando estoy entrenando mi mente, mi cuerpo está en otro lado, sino aprender a buscar esa totalidad del ser humano. Y bueno, eso tiene que ver un poco con esto de educación de movimiento, em, donde tratamos de abarcar las cosas no solamente fisical, fisicalidad, movernos, sino todo lo que hay detrás de los porqués y de los cómo. ¿Tiene sentido? Es increíble lo que estás contando, me siento muy identificado con lo que estás diciendo. Yo sé que tú también vas por esa línea y me encanta. El movimiento y la respiración están íntimamente conectados. ¿Qué papel juega la respiración en tus enseñanzas? Muchísimo, y los últimos años más y más y más y más, cada vez más, desde mi profesor y mi propia práctica y mi propia investigación, esto ha sido cada vez más importante. Y bueno, tú sabes bastante y más que yo sobre respiración, así que no es algo nuevo para ti, pero quizás 10 años atrás o 15 años atrás, la forma en que yo veía la respiración no tenía un papel importante. Y ahora, como te decía, de ciertos años para acá, eh, nos damos cuenta que el papel es increíble, ¿no? Una persona que respira normalmente 20,000 veces al día, alrededor, cualquier, cualquier patrón de respiración que no sea correcto o que no sea óptimo afecta el cuerpo y tu performance, la forma en que tú te mueves, que tú te sientes, tu nivel de energía, afecta los pensamientos que tienes de una manera, para bien o para mal, nos va a afectar. Entonces, definitivamente, la respiración es cada vez más y más y más parte de nuestra práctica. Por decirte algo, yo personalmente practico mínimo 4 horas al día, pueden ser 5 o 6 horas al día de todo lo que yo hago, y mínimo 1 hora al día y hasta 2 horas, de 1 a 2 horas al día, tiene que ver con mi respiración, solo respiración, ya sea sentado o de pie o acostado. Y, y de ahí, eh, el resto que yo hago con mi práctica cada vez más está presente cómo estoy respirando en los ejercicios que hago, independientemente si estoy haciendo un movimiento lento y si es rápido, si es fuerza o si es saltos. La respiración tiene un lugar importante, ya sea consciente, donde se puede sincronizar la respiración con los ejercicios, depende, y en otros no necesariamente tienen que estar sincronizados, pero siempre tengo que tener es importante tener una presencia, ¿no? Que parte de mi conciencia esté poniendo atención a cómo estoy respirando y no perderme en el ejercicio que esté haciendo, inclusive cosas que hacemos como boxear, como boxeo. Quizás para la persona que no lo hace, cuando empieza a hacerlo y alguien te está lanzando puños, lo que menos piensas es la respiración, pero de hecho es lo que más te va a tener ahí presente. O en 20 minutos estás exhausto y no puedes seguir, o estás tranquilo y estás sereno y tienes energías y aprendes a respirar. Entonces, por supuesto, la respiración es tan importante y es algo que a mis alumnos cada vez más y más y más y más les trato de enseñar. Quizás, como te digo, yo entreno muchas más horas al día, pero en proporción, también en cada clase hacemos unas sesiones donde la respiración, así sea 10 minutos, 15 minutos, es solamente respirar entre todo lo demás que hacemos. ¿Puedes poner un ejemplo de alguno de los ejercicios que hacéis? ¿Cómo integráis el movimiento y la respiración? Ya en cuanto a
movimiento, ¿cierto? En Sí. cuanto a la práctica. Bueno, algo muy sencillo en clase, para darte un ejemplo, es cuando hacemos ciertas cosas que pueden ser intensas, como eh, caminar en manos y pies en el piso, ¿no? Como Ujú. haz de cuenta, no sé si tú seguramente has visto alguno de nuestros videos, le llamamos locomotion. Puede ser muy intenso porque no estamos acostumbrados a poner peso de esa forma en el tren superior del cuerpo. Entonces, haz de cuenta, ¿no? Caminar como le llames, ¿no? Como un simio, como un tigre, lo que Es tú quieras, ¿no? el movimiento Un Animal Flow, lizard. está como muy de moda, ¿no? O no- Sí, Similar, algo así, o, ¿verdad? Algo vale. así, sí, similar, digamos. Entonces, eso es algo que si lo haces por 2 minutos, definitivamente, a ver, la frecuencia cardíaca va a subir y hay un desgaste muscular y es muy normal que la gente empiece a respirar con la boca abierta porque se empieza a cansar, ¿vale? Y algo que le trato de insistir mucho a mis alumnos es hacer el mismo ejercicio con los labios juntos y respirar únicamente por la nariz y concentrarse, tener presencia de no dejarse fatigar. Fatigar me refiero a ese punto donde tienes que respirar por la boca, donde tus ejercicios empiezan a ser más torpes porque ya perdiste control de lo que estás haciendo, llegaste a un punto en que tu performance se va a perder, ¿no? Entonces, lo que le insisto a mis alumnos es trabaja a un ritmo y a una velocidad donde puedan seguir respirando por la nariz, por ejemplo, y los ejercicios puedan estar en su control. Y eso hace una gran diferencia para ellos, ¿no? Y lo mismo va a ser si voy a trotar, lo mismo va a ser si estoy haciendo boxeo, lo mismo, inclusive si estoy haciendo fuerza. Haz lo mismo, o sea, no es hacer menos, no es hacer algo más suave, es hacer lo mismo, pero la respiración la mantienes en control por la nariz y te das cuenta que con un poquito de práctica, de hecho, vas a poder hacer mucho más de lo que hacías antes, mejor, sin sentir que te fatigas tan rápido y con reservas de energía que te van a alcanzar a hacer más cosas. Ese es un ejemplo, ¿no? Por decir alguno. Reservas de energía. Yo es que estoy Sí, siempre insistiendo en esto a las personas con las que trabajan, con las que sí. trabajo, y no lo llegan a entender. Vamos a Mm, poner un ejemplo de este ejemplo que estás diciendo. Visualiza sí, una persona que se ha acercado a ti y intenta desgranar desde que ha llegado a ti. Has visto que se movía de una manera y respiraba de una manera que era disfuncional y cómo ha llegado a crecer y a aunar ese movimiento funcional con esa respiración funcional y qué ha conseguido. Porque lo que quiero es que nuestros oyentes entiendan un ejemplo claro y conciso para que vean a dónde pueden llegar si tienen una respiración disfuncional o un movimiento disfuncional o las dos cosas, que es lo más habitual. sí, bueno, primero eso de las reservas de energía, quisiera hablar un poquito sobre eso, que es normalmente, yo creo que podríamos decir por regla general, nosotros usamos más energía de la que necesitamos en cada caso. La gente en general usa demasiado esfuerzo muscular, mental, emocional. Toda la energía se nos está regando porque no tenemos un control, Claro, ¿no? De enseñas nosotros a que mismos. seamos más eficientes. Más eficientes, 100%, exacto. Ujú. Entonces, por supuesto, tú solamente hablando de la respiración, empiezas a respirar por la boca, empiezas a respirar profundo y más rápido, todo se empieza a salir de control, no solo la frecuencia cardíaca sube, y mentalmente también te empieza a ver como demasiada, ¿no? Empieza a perder calma y las decisiones que te toman también pueden ser un poquito de donde no quieres que sean. Te empiezas a acelerar. Entonces, yo tengo algunos alumnos míos son en sus 20
o 30, pero tengo alumnos en los 50 también, varios. Y parte de esos, por decir de un alumno mío, es el hombre normal, ¿no? Que de pronto ha ido a los gimnasios, que le gusta correr, que está acostumbrado a ese pensamiento que se tiene en ejercicio donde el ejercicio tiene que doler, el ejercicio tiene que dejarte respirando, dejarte sin aire, el ejercicio tienes que tener esta cara cuando entrenas, o si no, no estás, o si no, no vale Ujú. la pena, que te confieso que yo tenía ese pensamiento 20 años atrás, donde yo pensaba que si vas al gimnasio y en una hora no sudaste y no te dolió el cuerpo, perdiste el tiempo. Y pienso algo completamente distinto ahora. Entonces, digamos que un ejemplo práctico, volviendo a lo que te decía de estos ejercicios de locomoción, que es moverse en el cuerpo, en el piso de diferentes formas, en las manos, en los pies, cambiando boca arriba, boca abajo. Y digamos que la tarea son 5 sets de 2 minutos con 1 minuto en la mitad. Y de este alumno mío, que quiero mucho, él era de los que después de 3 ya está diciendo, por favor, paremos, ya no hagamos más, porque la fatiga, pues no le daba, ¿cierto? Y es alguien que claramente yo veía en la cara, se te ve el esfuerzo desde el primer momento, y es alguien que yo le diré, bueno, sí, la siguiente tarea o la tarea de hoy es no cansarse. Los mismos 2 minutos, los mismos 5 rounds, pero la boca está cerrada, la respiración es por la nariz y la mente tiene que estar en no cansarte, no cansarte, no cansarte, moverte de forma que no te canses. Y no me tomó 3 meses que él pudiera hacer 5 sets, me tomó esa misma noche. Es solamente el dirigir tu atención a cómo estás respirando y no dejar perder tu respiración, te empieza a enseñar a manejar tu energía de una forma que te le sorprende a a la persona cuando ataca la tarea de esta forma, y eso simplemente nos enseña que l la gente no está pensando cómo respirar, la gente no sabe cómo respirar y nunca lo ha tenido en un punto de importancia relevante. De hecho, como te decía, la gente celebra cuando pierde su respiración. Lo celebra, ¿no? Piensa: "Fue un buen entrenamiento porque terminé a morirme y fue buenísimo". Y y realmente no. Si vemos a los mejores atletas, si vemos cómo el campeón de una maratón termina, se ve muy tranquilo después de correr por 2 horas. Es el amateur el que termina arrastrándose y sufriendo y con dolores y con lesiones, simplemente porque no sabe hacer las cosas bien. Hay que aprender de esos que lo hacen bien. Respirar bien, la técnica, la pisada, las mecánicas de movimiento y del cuerpo, no usar exagerada tensión, usar la mínima tensión. Y cuando usas la mínima tensión en tu cuerpo, pues obviamente vas a tener un montón de energía en reserva que te va a alcanzar para más. Sí, esas son algunas ideas Wow, de esto. wow, muy ¿Sí? interesante. ¿Y eh, cómo recomiendas trasladar? Porque esto es un entrenamiento, pero nos entrenamos para afrontar la vida normal, la vida real. Bien, Trasladar sí. esto a tu trabajo, tu familia, Mm, tu día a día. mm, ¿Cómo lo hacéis? excel Seguro que se lo cuentas a tus alumnos. Pues mira, me encanta esa pregunta porque generalmente para la gente, entrenar el cuerpo es solamente esa hora que tú vas a la clase de yoga, o esa hora que tú vas al gimnasio, o y no te sirven para nada más. Esa es, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer, esta trinidad que te decía yo, que somos nosotros, ¿no? El individuo, ¿no? Que somos cuerpo, somos mente y emociones, ¿no? Esa parte emocional. Y nosotros precisamente queremos afrontar, abarcar esa totalidad de nosotros, esas 3 cosas y ponerlas juntas. Y no dejar que, si mi mente está en un lado y mi cuerpo está en el otro, o mi cuerpo está entrenando, pero yo estoy viendo mi programa de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea de nosotros en mi clase y a mí mismo es aprender a estar presente todo el tiempo con las 3 cosas, aprender a estar presente con mi mente y mi cuerpo.
Y parte de eso entonces es por eso hacemos en nuestra práctica de movimiento tantos ejercicios que puedan traernos presentes y traer nuestra mente en el momento. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un balance en un, ¿cómo le llamas allá? En un pasamanos, en un riel, ¿no? Y tú te subes 1 metro arriba y tienes que balancearte en una pierna, en un riel, pues tú tienes que estar presente sí o sí, ¿cierto? Ok, es una forma de traer las dos cosas. El Otra puede aquí, ser el aquí y el ahora. y el ahora. Básicamente Exacto, es estar exacto, ahí, estar presente exacto. en todo lo que hagamos. Total, total. Ahora, no es tan fácil, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, por eso en movimiento tratamos de nuestra práctica de crear ciertas escenarios para que eso pase. Primero, como ayudarnos un poquito, como el riel, como ejercicios con un compañero, boxear, por ejemplo, suave y fácil, pero cuando hay alguien que quiere, ¿no? Tocar tu cara con el guante, tú tienes que estar ahí, por ejemplo. Y hacemos juggling con pelotas, por ejemplo, ¿no? O malabares, ¿no? Ujú. Tú tienes que estar pendiente. Entonces, una parte de nuestra práctica es crear escenarios, ejercicios físicos con objetos, con compañeros, etcétera, que hagan que tú tengas que estar ahí, ¿cierto? No hay cómo. Y te ayuda un poco. Y empezamos a tener esas 2 horas de clase donde empezamos a ser presentes. Otros ejercicios que hacemos no son tan fáciles, como por ejemplo hacer unas sesiones de meditación, de ponerle atención a la respiración. Quizás es un poco más difícil, ¿no? Tú cierras los ojos y a los 2, 3, 4 segundos tu mente ya está en otro lado, pero ok, estamos en clase, estamos recordándonos estar presente y estar presente. Y luego la tarea, por supuesto, es tener este mensaje, estas charlas que tenemos, que te contaba con mi grupo, hablar por qué ¿cómo es que esto que hacemos en nuestra práctica, de hecho, tiene que estar en el resto del día, que es estar presente, el aquí y ahora que tú mencionabas? Mm, tener estos momentos de, digamos, si parte de nuestra clase es aprender a tener una mejor postura, tenemos estas sesiones para aprender a soltar tensión todo el cuerpo, en la cara, en el cuello, en los hombros. Luego, la tarea es, ok, luego cuando tú estés en la casa y estés teniendo una cena con tu familia, tener este recordatorio. Ok, tengo tensión en mi cara, tengo tensión en mi voz, ¿cómo estoy respirando? Estoy presente mirando a mi esposa cuando hablo con ella o estoy con el teléfono. Y la idea es que la gente empiece a tener esa idea de, así como en nuestra práctica de movimiento queremos estar presentes todo el tiempo, el resto del día es la misma tarea, ¿no? No tiene por qué ser diferente, es lo mismo. Si estoy con mi hija, estoy con mi hija. Si estoy leyendo, estoy leyendo. Y por supuesto, si quiero mejorar mi respiración, no puede ser solo la sesión que hice de respiración con mi profesor. Tengo que estar consciente de cómo respiro durante el día. Y eso obviamente no es algo que va a estar todo el día, pero entre más recordatorios tenga, más empiezo yo a mejorar y dejar esos vacíos donde me pierdo y mi atención se fue y mi tensión al cuerpo volvió y perdí mi respiración o lo que sea. Cada vez más empiezo a tener menos de esos momentos de, llamémoslo, distracción o inconsciencia. Y definitivamente, la tarea es que la práctica es todo el día y es mi vida y no solamente ese espacio de entrenar. Así que yo creo que tú la tienes también muy clara, me imagino. Qué interesante, Andrés, qué interesante. Llevas más de 10 años siendo estudiante de Ido Portal. ¿Qué Sí. aprendizajes clave te ha dado esa experiencia? Muchísimos, muchísimos, porque tú sabes cuando uno encuentra algo. El mundo de hoy está basado en especialización, ¿cierto? Así que yo soy especialista en fuerza, yo soy especialista en meditación, yo soy especialista en esto, lo otro. Y cuando tú eres especialista, pues tú tienes estos límites, ¿no? Donde dices, yo soy esto y no soy esto, Ujú. ¿vale?
Quizás cuando encontré a mi profesor, el foco era mucho más físico, mucho más cuidar nuestras articulaciones, ¿no? Mejorar nuestra fuerza, mejorar nuestra coordinación. Todo esto es muy importante. Recuperar o mantener la movilidad en la espalda, en la espina, ¿cierto? Curar, mejorar tus lesiones. Pero mi profesor es alguien que él mismo, y con su ejemplo lo he aprendido yo también, es alguien que no se pone límites y las ideas las sigue trabajando. Es alguien que no ha escrito un libro porque no quiere como dejar las cosas en seco, como este soy yo. Es alguien que está siempre en trabajo de sí mismo. Entonces, empecemos por decir que ese es el primer gran mensaje, cosa que yo he aprendido. Ese concepto de trabajar en sí mismo que viene desde Sócrates y desde siempre, pero que una cosa es el eslogan que todos sabemos y otra cosa es realmente entrar en la tarea de trabajar en sí mismo, que tiene que ver en trabajar en sí mismo en todos los ángulos que tú quieras, no solo son físicos, son emocionales, son mentales y más y más y más y más. Entonces yo he visto a mi profesor, ¿no? Meter meditación a través de los años y meter respiración y aprendí de él ya no solamente a trabajar fuerte e intenso, sino a trabajar suave y aprendí de Moshe Feldenkrais y de la técnica de Alexander y de ese y de otro. Entonces, ese mensaje es nunca dar por sentado que somos un trabajo terminado, sino esto no va a terminar, este trabajo en sí mismo, esa idea de aprender y aprender y aprender y no quedarme en ninguna caja y en ningún límite identificarme con algo, sino este proceso es un proceso, vivir en el proceso o vivir en la pregunta, como decimos nosotros. Esa pregunta de, okey, ¿qué más hay? Esto no puede ser lo único y no casarse con una respuesta. Entonces, precisamente, volviendo a la palabra de movimiento, ¿no? Movimiento no para, no es estático. Y quizás yo creo que esto sería lo más importante, por decir una de esas cosas que he aprendido estos años, y es, ¿no? The journey never ends. Yo me veo a los 70, 75, 80 estudiando, aprendiendo algo nuevo, etcétera, ¿no? Y hasta el último día. Y me parece una forma muy linda de ver la vida, ¿no? Y no pensar, ok, 50, lo mejor pasó. No, como dijiste tú, es aquí y ahora. El mejor momento es aquí y estemos ocupados, ocupados, ocupados. ¿Mm? Está claro que es la curiosidad. Y para mí, el Yes, resumen de todo lo que me estás contando es la curiosidad, la observación y la mejora sí, continua, ¿no? De ir continuamente mejorando. Todo es impermanente excepto el cambio, ¿no? Entonces, todo va cambiando, todo va sí, evolucionando. Lo que yeah, hace 3 años me parecía que era lo mejor de lo mejor, ahora me doy cuenta que igual ya no es tanto, porque a mí, como Andrés, igual ya no me motiva tanto o no me viene tan bien y va evolucionando. Es interesantísimo lo que estás diciendo, evolucionar, sí. observar y curiosidad. Tienes toda la razón. Sí, yo creo que lo has puesto muy bien. Si no estamos abiertos a ser alguien diferente en 5 años, entonces, ¿no? ¿Para dónde vamos? Así como uno mira para atrás y hay unas cosas que uno dice, inmadurez mía, no, esto, ya no estoy de acuerdo con eso. Estoy seguro que en otros 5 años va a ser lo mismo mirando a esta persona, ¿no? Así que es importante, no, creo yo, para mí, no definirme y no tomar esa posición radical, sino siempre tener esa duda por detrás, aún en las convicciones propias, ¿no? Y de esa forma aprende uno, ¿no? Así como estoy hablando contigo, ¿no? Lo que tú ofreces, lo que hablábamos antes de empezar la grabación, interesante aprender de otros y ver siempre otros puntos de vista, es algo que me parece muy valioso, ¿no? Y nos mantiene en esa, digamos, ojalá madurez, ¿no? Y ese cambio que sea para bien, ¿cierto? Eh, ¿Podrías guiarnos en un pequeño ejercicio de movimiento sencillo
que cualquiera pueda hacer desde casa y que nos ayude a reconectar con nuestro cuerpo? Seguro, claro que sí. Por ejemplo, digamos, si pongo mis manos acá, ¿quieres hacerlo conmigo? Sí, y tú lo vas diciendo, yo te voy siguiendo. Sí, sí, Vale. sí, 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 sí. Mira, entonces las manos aquí en el pecho y los dedos índices aquí a los lados del mentón, ¿cierto? Tú te puedes ver en la cámara ahí, ¿no? Entonces, de aquí lo que voy a hacer es mover mi cabeza hacia un lado y al otro, no una flexión del cuello y no una rotación, ¿cierto? Sino toda la cabeza va a un lado al otro viajando, ¿vale? Entonces, si paras a un lado, por ejemplo, para aquí a este lado, para un dedo, ok, tú deberías aquí verte tus dos orejas iguales, ¿vale? Si tú Mm. estás tapando una oreja, ya estoy rotando, ¿no? Vale, ahora ve al otro y lo mismo, chequea que la cara esté igual. Ok, ¿viste ahí algo para corregir? Vale, Lo vi, mira. lo vi. Entonces, si mis ojos bajan un poco, ok, no quiero eso. Si mi oreja desaparece, tampoco quiero eso. Inclusive si no tengo que mover mucho, ¿no? Si lo muevo pequeñito, pero aprender qué es lo que está pasando con mi cuello, qué pasa con mi cuello, qué es lo que tengo que hacer para que la cabeza se mueva de esa forma. Ok, ya ahí lo estás teniendo, ¿no? Eso puede ser grande, puede ser más grande, con más práctica, o puede ser pequeño. Cada persona tiene un rango, si sea un grado que se pueda mover, lo importante es mover ese rango, mover ese poquito, ¿vale? Ahora de aquí, yo te muestro de lado, ahora haces lo mismo, pero adelante y detrás, ¿vale? Ujú. Lo que más puedas. Lo mismo, no es subir la cabeza, no es bajar la cabeza, ¿ok? Vale. Y eso lo haces un par de veces, listo. Ahora hagamos como si fuera una especie de rombo, ahora hacemos adelante, de adelante ya no paso al centro, sino paso a uno de los dedos. De aquí no paso por el centro, sino atrás. Y luego al otro lado, ¿no? Entonces, va frente, derecha, atrás, izquierda. Ahora acuérdate, no girar la cabeza, ¿no? Ojalá que no se me vaya la nariz para los lados. Son muchos conceptos, ¿eh? En un movimiento tan, en teoría, Sí, sencillo. ok. Y luego, ok, digamos que esto lo estamos haciendo así rápido, ¿no? Eventualmente, luego, ¿qué tal si bajamos las manos y volvemos a hacer esos 4 puntos, pero ahora esos 4 puntos se vuelven más un círculo, ¿cierto? Nice, ok. Un círculo, pum. Y ahora es para la otra dirección. Ok, nice. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Te diré, cuando yo aprendí este ejercicio, se me iluminó un bombillo, porque uno piensa, wow, o sea, nunca pensé que el cuello no solo no se podía mover así, sino independientemente. Una vez tú sabes que se puede mover así, la pregunta es, ¿no se debería mover así? Por algo lo tenemos. Por algo tenemos estas vértebras en el cuello, en la caja torácica, en la espina torácica, en la lumbar. Están ahí para moverse, o si no, sería un hueso como el fémur, ¿cierto? Entonces, a veces uno no se pregunta, cuando yo aprendí este ejercicio, yo decía, wow, claro, uno no piensa en mover las cosas así, quizá uno mueve la cabeza para mirar a los lados. eh, y entonces, el punto es que cada parte del cuerpo merece, oh, te voy a pedir un segundito, dejamos una pausa aquí rápido, perdona, gajes del oficio, mi hija ha llegado del colegio. Entonces, lo que te decía con la espina es que si nosotros no conocemos una parte de nuestro cuerpo, si no la sentimos, si no sabemos que está ahí, si no la exploramos, si no sabemos cómo se puede mover, digamos, es una parte oscura de nuestro cuerpo, una parte que empieza a calcificarse porque no la usamos, empieza a llenarse de tensión alrededor, ¿cierto? Y de esa tensión alrededor empieza a afectar otras partes del cuerpo también, porque otras partes tienen que compensar esas partes que dejamos olvidadas.
Esas partes pueden ser el cuello, pueden ser la espina en general, pueden ser los pies y los dedos de los pies, y más y más y más. Entonces, entre más nosotros aprendamos a reconocer el territorio de nuestro cuerpo como un mapa, hacer un mapa de nuestro cuerpo, a sentir qué cosas podemos hacer con nuestra escápula, qué cosas podemos hacer con la rotación de los hombros y la muñeca y los dedos y la cabeza, etcétera, pues vamos a tener un cuerpo que va a ser más armónico como originalmente es. Desafortunadamente, el mundo de hoy nos ha vuelto más robóticos, por decirlo así, ¿no? Más am, personas que se mueven con las extremidades, ¿no? En el computador, en el teléfono, en el carro. Ya no somos alguien como un indígena que usa todo el cuerpo para escalar el árbol y bajar cocos, por ejemplo, donde todo el cuerpo tiene que moverse, ¿cierto? Entonces, la mayoría de la gente está perdiendo esa conexión con su cuerpo, con la forma en que lo siente, en que lo mueve y lo conoce. Y claro, van a haber problemas que van a llegar. De pronto cuando lleguen tendremos 50, 60 o 70 y, ok, ya es la alarma, te suena, oh, dolor, problemas. Ok, siempre hay algo que se puede hacer. Mi alumna más mayor tiene 82 años, le dicto clases en línea y siempre hay algo que podemos hacer. Pero entre más pronto aprendamos y decidamos, ok, este cuerpo que tenemos es increíble, hay mucho para aprender. O sea, aprende del cuerpo como puedes aprender del universo mismo y la tarea está ahí y es un placer porque es trabajar en nosotros, ¿no? Así que todo lo que invertamos en nosotros, pues vamos a ser los primeros en beneficiarnos. Así que me parece una tarea muy, muy bonita de Haces hacer. que mi cabeza explote de muchas cosas que hago o que no hago. Y una de ellas Sí, es comer en el suelo. Yo tengo unas mesitas pequeñitas yeah. y Sí, sí, yo sí, me siento, claro, va, mi historia de la cadera, del glúteo, sí, yo me sí, siento y cuando tengo a la familia que lo puede hacer, les invito siempre a que lo hagan. A veces se quejan un sí, poquito porque venimos de la comodidad y entonces nos sentamos, comemos en dos mesitas pequeñas, pásame fantástico. el agua, pásame el pan, ya estamos moviéndonos, está en un bar y de forma inconsciente estamos haciendo justamente lo que estás diciendo tú. Es algo Sí. muy, muy necesario que como sociedad occidental se nos está olvidando. Tienes toda la razón y también me recuerdas hace unos meses mi profesor y yo y un par de amigos fuimos a la jungla, a la selva de Indonesia, a visitar y a conocer una tribu que básicamente vive como ancestralmente los hombres viven, ¿no? Apartada de la sociedad y fue una experiencia maravillosa. Yo llegué allá con un problema de mi espalda, de algún movimiento, me lesioné un poco mi espalda y llevaba unas semanas, ¿no? Con problemas sin sentarme en el piso mucho, evitando eso y no recordaba que estaba evitando sentarme en el piso, la verdad. Y cuando estuve allá, que estuvimos unas 3 semanas, claro, no hay sillas y lo mismo que tú dices, ¿no? Entonces, las primeras noches recuerdo sentarme con ellos a comer en el piso, fue doloroso, pero después de esas 3 semanas viviendo con este grupo, regresé otra persona a mi casa, mi dolor se había ido y son cosas muy simples, pero definitivamente el, 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 el asunto es que vivimos la vida repitiendo mucho, la mayoría de la gente sobre todo, sentada demasiado tiempo en un escritorio, etcétera, y no varía mucho la forma en que se mueve. Inclusive la gente que hace ejercicio, si ese ejercicio es repetitivo, por ejemplo, tú puedes ir a correr todos los días y en tu cabeza puedes decir, oh, yo hago ejercicio todos los días, soy sano, pero ese ejercicio repetitivo puede jugar en tu contra porque Ujú. entre más hago una cosa, menos hago un montón de otras que el cuerpo, como hablábamos con el ejemplo del cuello, que el cuerpo debe hacer, está hecho para eso.
como sentarse en el piso, como flexionar la cadera por completo, las rodillas por completo, como mirar arriba, etcétera. Y entre menos se hagan esas cosas, eh, el cuerpo empieza a afectarse, ¿no? De la mejor manera. Sí, Oyentes, variabilidad. Estamos sí. diseñados para hacer un montón de cosas muy variadas. Toda la razón. Hay un amigo que tiene esta charla que se llama, sería como funcionalidad sin una función, ¿cierto? Y básicamente la charla tiene que ver con cómo eh, la gente en general estamos tan acostumbrados a siempre hacer algo por una razón, ¿no? Dame una razón para hacer esto, ¿cierto? Entonces, al mover el cuerpo pasa mucho con eso, ¿no? Están acostumbrados a que si hago un ejercicio es porque quiero ver este músculo más grande o porque quiero el abdomen más plano o porque quiero... Y se pierde este rollo de, es que hay que moverse porque sin razón, porque hay que moverse. Lo que tú dices, variabilidad, porque para eso estamos y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a sentir mejor en nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo tiene esa capacidad y no tiene estos partes que están bloqueados acá, estoy bloqueado allá, la obsesión por ser más fuerte que solo te vuelve más tenso. Cuando el cuerpo se siente libre, se siente ligero, pues esa misma sensación se pasa a tu mente, se siente libre y lo mismo. Es como leer libros solo de matemáticas o leer libros de un montón de historia, de filosofía, etcétera. Y bueno, y tu mente se expande en todas direcciones, no solamente en una, ¿cierto? Yo resumo todo esto en que en nuestro día a día, yo este fin de semana tuve que desmontar un par de armarios. Sí, ¿Y, y qué sucedió? Me di cuenta después, porque sí que lo observé, que estoy fuerte, estoy flexible, nice. que pude hacer sentadillas profundas para poder Perfecto. agacharme y desatornillar, y Otro que buen también tenía signo. flexibilidad Sí, mental para poder hacerlo con calma eh, sí, y disfrutar del proceso con mi pareja. Entonces, todo eso hace que refuerce todo lo que tú nos estás contando y me sienta muy identificado. Eh, toda ¿Para la qué? ¿De qué razón. estamos hablando? ¿De entrenar? No, estamos hablando de ser funcionales en nuestro día a día y tener una buena longevidad, ¿no? Entonces, de eso va todo esto. Sí, tienes toda la razón, de ser humanos, en mi opinión, ser humanos. Yo, pues, desde que era niño, yo supe que nunca iba a ser alguien que trabajara en una oficina. Yo siempre supe que mi vida iba por otro rayo, por otro rollo físico, etcétera. Y quizás este es un extremo, ¿no? Obviamente no todas las personas tienen la fortuna, como tú también, ¿no? De dedicarse en algo más, mm, pues sí, más físico, ¿no? Que es algo poderoso, poderoso. Em, pero de todas formas, todas las personas deberían entender que su cuerpo es parte de ellos y que no solamente es, ¿no? Como el carro que llevas al mecánico, al gimnasio y el resto no tienes que ponerle atención. El cuerpo está con nosotros todo el tiempo y un cuerpo que se siente bien una vez más te hace tener mejores pensamientos, un cuerpo donde la respiración funcione óptimamente, la oxigenación del cuerpo funcione óptimamente, tus emociones van a estar más tranquilas, te vas a sentir mejor, una vez más, tu mente está más presente, está más clara, etcétera, 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 ¿no? Así que todo es junto y ponerle atención al cuerpo es un principio fundamental, debería ser algo básico. Sí. Y bueno, para terminar, dos últimas preguntas. Si tuvieras que recomendarnos tres libros que hayan marcado tu camino en el movimiento, ¿qué tres libros Okey, nos okey. recomendarías? Y la última parte es dónde te podemos encontrar para que la gente que esté interesada en tu proyecto te pueda seguir o también se pueda poner en contacto contigo. Gracias. Okey, ya me lo pusiste más fácil con el libro de movimiento.
Entonces, uno puede ser, no sé en español cómo será el título, pero Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, ¿estás familiarizado con él? Sí. Sí, he Feldenkrais, practicado Feldenkrais, es sí, 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 sí. espectacular, espectacular, me Sí, sí, encanta. exacto. Bueno, cualquier libro de Feldenkrais puede ser, pero digamos, hay uno que se llama en madurez, si lo tengo por aquí tal Lo vez, pondremos en las notas del sí, sí, episodio, sí, 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 pero pasas y lo ponemos ahí. sí, 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 en la madurez física, sobre la madurez física de Feldenkrais. Ajá. Hay otro que se llama The Body Keeps the Score. ¿Lo conoces? El cuerpo, es algo así como el cuerpo lleva eh, los puntajes, las notas. ¿Lo conoces? No, lo voy a Es, buscar, es, lo voy a buscar. es muy poderoso también. ¿Y qué otro? Bueno, voy a poner uno que no es de movimiento, pero es importante también para mí, Siddhartha, de Hermann Hesse. Es un libro que desde chico también me llevó a buenos lugares. Entonces, algo así que, perdona que no tengo el título en español así en la cabeza de estos libros, pero los ponemos luego Los ponemos en en los las notas créditos. porque yo soy un eterno aprendiz y ahí iré Sí. yo. Iré Y o yo también iremos. tengo un libro que tú me recomendaste, a Sí, propósito. sí, sí. Sí. Y bueno, y la última pregunta era, ¿dónde te podemos encontrar? Y para que la gente te siga, porque yo os digo que seguir a Andrés Belga es un lujo y una maravilla ver esos vídeos que publica. Y luego, si alguien quiere hacer un entrenamiento contigo o quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te puede encontrar? Gracias, gracias. Bueno, primero, lo que posteo en Instagram, trato de no ser demasiado ambicioso con lo que quiero expresar, pero definitivamente quiero, mi intención es como poder despertar curiosidad en la gente, a que de pronto, ¿no? Tenga ganas de hacer más, de hacer un poquito más con su cuerpo, ¿no? Ujú. Mi Instagram es andres.vesga con V y S, Vesga. Ese es Instagram. Y bueno, ahí cualquier persona me puede contactar. El mismo nombre está en YouTube. Y por supuesto, si podemos ayudar a alguien y alguien está interesado, pues para eso estoy acá. Pues Andrés, un verdadero placer y honor tenerte en el podcast de Método Lasai. Te deseo todos los beneficios de todo lo que estás haciendo, que es mucho, y te doy mi enhorabuena. Muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho, la conversación fue un placer, me pareces una gran persona y lo que he visto que estás haciendo, posteando las conversaciones, qué bonito que haya gente como tú tratando de conectar gente de diferentes lugares, porque a la final nosotros como humanos somos muy complejos y es bueno unirnos y no estar separados, cada uno haciendo sus cosas. Entonces, también te felicito y te agradezco mucho. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.